borders. Bienvenidos, esto es Con Todo Respeto, el programa de debate de Canal 44. Me da mucho gusto saludar esta noche a Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego Petersen? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy tenemos muchos temas, algunos más polémicos que otros. Nos vamos a agarrar entre nosotros, pero siempre con todo respeto. ¿Cómo estás, David Gómez Álvarez? Muy bien, Ibabel, muchas gracias. Bienvenidos a Con Todo Respeto. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Pues entrarle. Diego. Vamos a entrarle y vamos a entrar, pues si quieren, directamente con primero el tuit nacional, el tuit de la semana, que dice así. La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes, es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den el ejemplo. Este es nada menos que de las noticias de la ONU. La ONU da este tuit que parece que es así como un dardito muy fino. Fake news. Fake news. Fake news. Ahora. Es que tienen otros datos. Los reales. Los reales. Ahora, creo que el problema ahí en el tuit es de la ONU, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ONU México, es ONU México. no es OMS. Aunque citando a la Pero Organización Mundial de citando la a Salud. OMS, ajá. Ahí el problema es pedirle a México que sea serio, pues también. Sí, pues no. Llevamos muchos años tratándonos como para escribirnos seriedad, pues tenemos un gobierno que es todo menos serio. Pero bueno, tomándolo en serio al tuit, ¿saben qué? Es que sí es importante el hecho de que teniendo un presidente con tanta fuerza, con tanto carisma, con tanto empuje en el país y que no tome el sencillísimo acto de salir y ponerse un cubrebocas, me parece de una irresponsabilidad. La gente sí cree en cubrebocas, ¿eh? A diferencia. Es de rebeldía. Fíjate, lo leía en Buendín Laredo, que publicó en el Universal. 80% de la gente cree que utilizar el cubrebocas ayuda. Oigan, pero volviendo al tuit, Bueno, hay una diferencia entre lo que cree la ciudadanía y lo que cree menor el que la presidente. ONU tuitea un asunto así. Un amigo que hace revisión de el tuiteo de los organismos internacionales dice que rara vez La ONU y la alguien... carabina de Ambrosio son lo mismo. No, Son perdón, lo mismo. con todo respeto, Hace no. años que la ONU no tiene nada que decir. La carabina de Ambrosio te refieres al programa, ¿verdad? Que era muy serio, sí. No, la ONU, yo creo que este tipo de pela la ONU, posicionamientos, David? ¿Quién pero es pela la ONU en importante, este moderno esa es la mundo? institucionalidad de internacional. Tú eres internacionalista, a ver, deberías yo de creo que saberlo. por eso te lo digo. Por eso, Nadie no, pela la ONU. claro que sí, A lo que por voy es que supuesto. no tiene un efecto, en eso coincido con Enrique, que, o sea, tiene un efecto en el círculo rojo de decir, ven, tenemos razón, la están regando, ¿no? Que en este debate de si está bien o mal manejada la pandemia, pero no creo que tenga, incluso sobre las políticas públicas mexicanas, No, pero no hay que mandar cascos azules para que te haga caso un gobierno, pero el desprestigio internacional del gobierno mexicano frente a otros gobiernos y lo que se debate en la OMS, en la Asamblea General y en los organismos internacionales, a mí sí me parece muy vergonzoso, más allá de que desde Trump y desde otros presidentes nadie le haga caso a la ONU. Nadie le hace caso a la ONU en este momento porque no tiene ¿A ningún ti tipo te de da vergüenza dientes. o no? ¿El tuit o Sí. la actitud La del actitud del gobierno? presidente, Porque sí, la actitud claro. del gobierno sí me da mucha vergüenza. Ahora, que afuera, en el escenario internacional, no solamente está el tuit de la ONU, también estuvimos viendo algunas estadísticas sobre la manera en la que habíamos controlado distintas variables, ¿no? Que si las muertes, que si la letalidad, que si las camas, que si el cubrebocas. En algunos estábamos muy bien, ¿eh? Sí. O sea, en un par de los indicadores estábamos muy bien, pero en los que estábamos mal, estábamos, o sea, no en el piso, suelo. en el agujero. Y eso hacía que estuviéramos en el último lugar, en el último lugar de los países que Pero es peor lo que hizo manejan la la pandemia. Bloomberg, ¿no? La La Bloomberg, Bloomberg sí. hizo ese ranking, ¿no? Que tampoco es demasiado serio como, digamos, como metodología, pues, ¿no? Tomó ciertos datos y... Bueno, pero esos datos son objetivos, es pero número sí, de pero ahí camas, decir que es de letalidad, peor número de manejo. muertos por cada Ahora, 100,000 pero digo, habitantes. ¿qué parte del país? ¿No? Exacto. Hay una parte del país que pues no Sí, tiene ningún problema viviendo en México con estas condiciones y otra parte que sí le afecta, incluso le puede costar la vida, ¿no? Totalmente Bueno. de acuerdo, pero tampoco podemos relativizar todo el manejo de la pandemia. No, ha pues, sido malo, lo hemos dicho no, siempre, Babel, exacto. ha sido malo. Vámonos al Totalmente. meme de la semana que está buenísimo. ¿Se acuerda usted que hace exactamente un año el presidente de la República dijo que hoy, 1 de diciembre, México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca? Y bueno, pues,
No, creo que nomás tuvimos la bandera. Yo en la ¿no? mañana fui al IMSS a ver si ¿Sí? vi algún cambio, no sé. Mucho una bueno. tarjeta Oye, pero- social universal para que todos pudieran acudir, nada de listas de espera. Y no, me encontré Y no. con casi lo mismo que el 30 de noviembre. ¿eh? Ah, no, pero Más allá de mucha expectativa. Pero el discurso de ayer de nuestro amigo López-Gatell es que ya cualquiera podía ir a cualquier hospital y los Y no hospitales encontrar nada. tenían obligación de Ni recibirlos. medicinas, ni Hay libertad de médicos, movimiento en este ni país y nada. libertad de Claro. cola. De que- Pero Libertad de ahora fila. que han Libertad sacado de el fila. video de El el derecho al presidente rechazo, diciendo ¿quién hace te lo un quita? año que íbamos a amanecer, que íbamos a hacer como Dinamarca, realmente es de una audacia y de una temeraridad que es insólito que haya pensado que en un año realmente podría haber cambiado el sistema de Ahora, salud. pero es que en este Es el una presidente- mentirota. El presidente es mitómano, este tipo Claro. de cosas. Como Sí. Juan, también nos dijo que Canadá. Un dato. Así es, Canadá, pero- Dinamarca o Canadá, alguno de Oigan, los dos. pero además, ya no podemos fijarnos en los plazos que pone, porque en defensa de él, no solamente dijo que un año, también dijo 2 años y también dijo 3 años. Bueno. Así que Bueno, igual pero que podríamos ponga decir 50, que todavía digo, no ven, llega. Pero mira, a ver, O sea, no vamos a ser Dinamarca pagando sus impuestos menos. Nada más un dato. Dinamarca lleva años gastando el 11% de su PIB en salud. México, en la época neoliberal y en la no neoliberal, gasta el 2.5%. No le ha aumentado un Diego, peso. Oye, y de quítate esos, eso. y si de esos 2% hay subejercicio, ¿qué te parece? Además, hay ¿Eh? un subejercicio tremendo como ¿Verdad? del 22% en este año. ¿Qué recaudará México del PIB en impuestos? ¿17, 18? 18. Imagínate, ellos gastan 11 solamente 11 en del eso. 45 Creo y que nosotros recauda. gastamos el 2.5 del 18. No. Y además No, pero- hay un pero- Lo que yo no subejercicio. entiendo es, el presidente Del puede PIB. perder mucho la realidad de muchas cosas, pero seguro sabía que el 1 de diciembre no íbamos a hacer Dinamarca. Yo no entiendo a dónde van esas mentiras. ¿eh? A Dinamarca. Más que a chocarse No, con la realidad O son permanentemente. utopías que En Dinamarca estaban son felices con la ideas a mentira, ¿eh? perseguir, ¿no? ¿Sí? Dinamarca ¿Por qué? prometieron que el año que entra van a ser como México. Eso. ¿Sabes también qué? ¿Y sabes qué? No lo van a lograr. No, claro que no. Tampoco lo van a lograr. Aunque destrozaran todo, no llegarían a ¿Creen que estar es como fácil? nosotros. Ay, creen que es fácil. Bueno, otro tuit muy bueno fue el de Margot Glantz, esta extraordinaria poeta que dijo hoy que aunque no se diga, el semáforo ya es rojo, escarlata, vermellón. A ver, son Es los casi matices, poético. son los matices que hay que ponerle. Bueno, pero al eso es lo que semáforo. decíamos también todo el tiempo en la Ciudad de México, ¿no? Que en realidad estábamos en naranja, pero era un naranja muy subido, muy Sí, subido, subido. ¿Como amarillón? Sí, no, Se confunde, subido se ya siente que- color tinto. No, más bien guinda, rojizo, casi, Ah, todo menos rojo. Esto de los semáforos nos está enseñando a distinguir los Que somos colores, daltónicos ¿no? en realidad todos. En realidad. Tenemos Y además, autoridades daltónicas. ¿qué necesidad de reducir la complejidad de la vida a 2 colores? Pues parece fácil. No, pero A ver, yo creo que es son didáctico. 4 todo el mundo es inventamos así. el semáforo de 4 colores, lo cual ya desde ahí el semáforo no funciona. Claro, o Los sea, el semáforos semáforo es siempre rojo y tuvo verde. 3. El, No, el 3, el amarillo amarillo. siempre existió como una transición, no como un Bueno, color. pero lo puedes tener como. A ver si está el color. Pero o sea, porque ahí añadir, el color, añadir ¿cómo no va a el estar? cuarto color, que era el naranja, Sí, ahí como el una naranja. transición Oigan, de pero la transición. la verdad es que Es a mí me rojo, gusta. verde, alto, Mira, sí. El semáforo no tiene la culpa, el problema es cómo han operado el semáforo las autoridades políticas, Claro. ¿no? El semáforo. No, los semáforos en tienen todo la el culpa. mundo ha habido semáforos Y la para hablar del puerta no es COVID. la culpable, ya lo decían los tigres del norte. Oye, eso yo no sabía. En todo el mundo Todo el han mundo. utilizado semáforos semáforo. para hablar del COVID. Yo Todo. que iba a decir que Pero a mí el me único con parecía de naranja una... es el de Acámbaro. Sí, sí. No, pero además con la Verde, pureza era rojo, amarillo. el naranja con sus propios matices, nivel 1, 2 y 3 del naranja. Por ejemplo. Ah, sí, para claro. estirar y no brincar al rojo. Esa es una discusión mucho más chilanga que del resto de la Uno de los, República. Porque epicentros son todas de la naranja, ¿no? Acá tenemos botón de emergencia, carnal, que es Era mucho lo más, que te iba a decir. mucho más O sea, evolucionado. me parece que además de tener semáforos, tener botones de emergencia y utilizar estas metáforas, efectivamente es Ayuda, didáctico. ayuda Bueno, a mí- facilitar información. Uno de los epicentros de la pandemia que ha sido Milán, pasó el fin de semana pasado por primera vez de rojo a naranja. Sí. Y la salida de personas a hacer las compras navideñas fue tremenda. Y regresaron tremenda. al rojo. Millones, Al rojo, al pues día seguramente sí. siguiente. Pero a ver, también necesitamos algunos respiros. Aquí Muy tuvimos un complicado. partido de fútbol. Que Sí. se fue salir para luego ya Claro. siempre no. Oye, pero ya dijimos que era prueba, Era ya, prueba. ya vimos Oye, que sí pero- funciona, digo, no sé todo si se va a ve ser tema perfecto, más pero adelante. ya. No sé si va a ser tema más adelante, pero esa tontería que como fue prueba piloto hay que esperar 14 días para ver si hubo algún contagio en el partido. Oye, dinos si la la prueba verdad. resultó. Ahí estuviste, ¿verdad? No, no estuve. No fui. Ah. De verdad, Confiésalo. la única persona que puede decirme no vayas al fútbol me lo dijo, entonces. De verdad que yo creía que sí ibas a estar ahí ¿quién y nos fue? ibas a No fui. contarlo todo. Nadie. Nadie. Bueno, pero vamos a ver, la semana pasada hubo algunas preguntas.
Y vamos a ver qué dijeron las redes. A la pregunta, ¿está de acuerdo con la legalización de la marihuana para usos recreativos? 89% dijo que sí. Me encantan las redes. 11% que no. Esas son redes. Esas son redes. Hay que usar la de red de distribución. ¿te Esa parece? ni Putin la gana así con esos Red de porcentajes. publicidad, de promoción, de redistribución. No, de distribución. Bueno, y el otro fue, al regresar, el general Cienfuegos será juzgado, O 13%, exonerado, 87%. Esas son redes, ¿no? Aquí estamos muy claros todos de qué opinamos. Cada vez está más claro que el pueblo es sabio. El pueblo es sabio. Sí. El pueblo que sigue Yo que siempre he dicho lo contrario, ¿No? pero mira, Pero los que siguen Canal 44 son con pueblo, un no es par de pueblo, ya programas perdí. empiezan Es a... pueblo universitario. No, pero si mañana al presidente se le ocurre que ya no somos Yo creo pueblo, que ya la no que somos sigue en el pueblo, ¿eh? 44 es más como mafia del poder. Mafia el poder, Sí, ¿verdad? Sí. yo creo que más que pueblo. Últimamente, tienes razón. Más que pueblo. Y la mafia ya ves cómo opina. Bueno, vámonos a un corte para regresar directamente con los debates que nos va a conducir ahora Ibabel. Este martes 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 2 años al frente de la presidencia de la República y de sus promesas, pero también llega a los 365 días más difíciles de su administración. Con más de 60,000 muertos por la violencia y más de 100,000 por la pandemia de COVID-19, de la que ahora, más que nunca, se duda si le vino como anillo al dedo a la 4T. Uno de sus principales descalabros fue el cambio abrupto y sin transición del Seguro Popular al Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, INSABI. Todo esto en medio de la pandemia COVID-19. Y a inicios de este año hizo una promesa que suena difícil que su gobierno pueda cumplir. 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. México aparece en primer lugar prácticamente en todos los indicadores de la pandemia COVID-19. Muertes, bajos números de pruebas, índice de positividad, mortalidad en hospitales públicos y fallecimientos del personal médico. Solo lo superan hasta ahora países como Estados Unidos, la India y Brasil. En economía, se estima que nuestro país caerá en un menos 8.9% y en 2021 apenas crecerá 3.3%, por debajo de la mitad que otras naciones de su tipo. La verdad es que no es fácil hacer una evaluación de un gobierno que generó tantas expectativas cuando Andrés Manuel López Obrador fue elegido en 2018. Y no es fácil no solamente por todas las expectativas y promesas que hizo, sino porque además le ha tocado sortear un desafío que pues le cayó a él y le cayó al mundo, que es el de la epidemia. Pero a mí me gustaría que centráramos esta discusión sobre los 2 años de López Obrador, si les parece, en la parte política, en lo que sí ha podido hacer, en lo que sí ha podido transformar de instituciones. ¿Les parece? Porque la epidemia está muy claro, ¿no? Que eso, si quieren ahorita lo abordamos, pero me gustaría que empezáramos con el tema de las transformaciones constitucionales e institucionales que sí ha logrado hacer, porque a mí me parece que sí tiene camino andado. Yo creo que lo que primero se planteó el presidente fue desmontar el régimen. Me parece que en su afán de transformar al país, entendió, creo que bien para su grupo y su equipo, que había que deshacer el régimen anterior. Y en ese sentido, digamos, el presidente siempre ha planteado que las instituciones estaban corrompidas, había una corrupción rampante y había que, digamos, desaparecer muchas de esas instituciones que impedían el verdadero cambio. O debilitarlas. Debilitarlas algunas, desaparecer otras, pero en todo caso quitar muchos intermediarios de la mafia del poder. Entonces la transformación del presidente ha sido mucho más en el discurso y la retórica, pero en algunos casos muy seria en ciertas instituciones, en ciertas legislaciones. Pero lo cierto es que a 2 años sigue teniendo un apoyo popular enorme, sigue teniendo un
seguimiento de muchísimos mexicanos y sigue convenciendo de que la cuarta transformación va en camino. Lo de las encuestas es un gran mito de esta cuarta transformación, porque si vemos oráculos, vemos la encuesta de la Universal, a estas alturas del partido, Fox y Calderón estaban más o menos igual. Sí, Diego, O sea, no traían 9 pero la puntos de pandemia- caída del PIB. No, por eso, a ver. No son comparables. Es cierto que no quiero decir, no exageremos decir, es que es el más popular. No, o sea, es el que ha ganado con más votación, es el que llegó a estar más alto, pero a estas alturas del partido está exactamente igual que estaban Calderón y estaba... Oye, El Diego, factor y- COVID... Bueno, y poquito abajo de Salinas, ¿no? Calderón traía el factor de la pandemia también y una crisis terrible. La crisis la tuvo en 2009, ¿no? Oye, 2009, Diego, pero a ver, Fueron 2 pero- años. tú a los tres. A lo escribiste voy, que a ti te sí. parecía un poco como de saliva la cosa de la Es que transformación, yo independientemente creo que de la... el gran tema es que es un gobierno que sí Es puro taco de plantea lengua. muchos, digamos, transformaciones institucionales de ley, pero es un gobierno terriblemente ineficiente. Entonces tú tienes una gran transformación en la política social, pero en la práctica, en la calle, no está siendo lo eficiente que debería de ser. Una gran transformación en la educación, echan para atrás una ley de educación, para echar la verdad, pero la educación no O ha sea, sufrido un cambio. cambios sí hemos visto, aunque no para Yo- adelante, es lo que un poco estoy escuchando. Yo creo que a la hora de meter el acelerador, truenan los En este engranes. 2020 es difícil juzgar, porque todo está en todo al final. Se la pandemia detuvo. contamina todo, educación, todo lo demás. Es muy difícil porque los niños no estaban yendo a las escuelas, el sistema de salud tuvo una presión que no había tenido en años anteriores. Entonces es muy complicado evaluar. Lo que sí creo que en general podemos decir es que es muy mal gobierno, pero mucho presidente. Muy Realmente. ineficiente No, pero gobierno. hay mucho presidente. O Sí. sea, realmente algo que creo que Poco le gabinete, premia... mal gobierno y Nulo mucho gabinete. presidente. Mucho presidente, mucho presidente. O sea, porque al final la gente lo que premia del presidente es que por primera vez en muchos años, para bien, para mal, para regular, el presidente está con ellos, está presente en el discurso, visibiliza a aquellos que durante muchísimos años no estaban visibilizados. Entonces, cuando desde ciertas élites nos preguntamos, oye, pero ¿por qué el presidente trae 60 y tantos % si su gobierno es un desastre? Pues porque tiene un discurso que incluye. Porque comunica que incluye. muy bien. No, y que incluye. Es alguien muy presente, muy cercano Pero no solo eso. a los intereses de la gente, pero como estamos evaluando como gobierno, Es un dice que muy desastre. mal. Como político, es un genio. Oigan, Pero a pero ver- en términos políticos, a ver, él promete una transformación y es una transformación que no promete una buena administración, sino realmente cambiar las relaciones entre los poderes, entre el Estado y la sociedad, con las entre el gobierno y su instituciones. pueblo, ¿no? A ver, Las y instituciones yo están en su quiero cabeza. mencionar algunas cosas que ha transformado. No todas me parecen adecuadas, pero creo que sí hay una transformación en estos 2 años. O sea, tenemos una presencia mucho más importante y ahora ya no solamente de facto, sino también de jure de las Fuerzas Armadas. Esa es una. Tenemos una transformación centralizadora de los sistemas de salud, ¿no? Cierto. Eso a lo mejor en un lejano momento nos va a llevar a Dinamarca, ahorita todavía no. No, Dinamarca es un país de 5 millones de personas. Sí. Entonces, si no Tenemos centraliza, una está cañón. transformación también de la relación del Ejecutivo con todas estas organizaciones autónomas, ¿no, David? Que tenían un papel que ya no están jugando. O sea, definitivamente no lo están jugando, independientemente de que ya antes estuvieran corruptas, compradas, fifís, lo que fuera, ya no tienen el papel para el que se diseñaron. Yo ¿Estás creo de que- acuerdo? a ver, absolutamente de acuerdo. A ver, el presidente no ha construido, todavía no sé si lo va a lograr, pero lo que sí ha hecho es deconstruir. Ha, digamos, centralizado el poder en su figura, en mucho presidente, de manera horizontal, quitándole poder a la Suprema Corte, subordinando a la Cámara de los Diputados y los Senados, verticalmente subordinando a los gobiernos estatales, aunque haya gobernadores rebeldes, pero la mayoría de la República, digamos, está supeditada a las transferencias y a los condicionamientos fiscales y transversalmente le ha dado en la torre a muchísimos organismos públicos autónomos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la CONAPRED, es decir, básicamente está desmontando el viejo régimen, aunque no está construyendo un nuevo régimen, lo cual es muy Yo creo que peligroso. sí lo está Los construyendo, desequilibrios de la Creo que sí República lo está hoy son construyendo, muy peligrosos. Sí, yo también creo que no sí es tal lo- vez el que nos guste. No. Claro. Ajá. O sea, es una relación mucho más directa Sí, entre yo la creo que está presidencia y la construyendo ciudadanía. algo que a mí Sí. no me gusta, que es autoritario. Totalmente. pero Creo que sí. puede tener una deriva Populista autoritaria, pero autoritario. está construyendo Sí, algo. sí, yo claro. también lo A ver, creo. pero No hay estamos vacío en construyendo el algo poder, que finalmente está siendo muy ineficiente. Por ejemplo, ahorita decías de lo de Dinamarca. Dinamarca, casi la mitad del servicio de salud, todo el primer contacto es municipal.
no es centralista. Entonces yo creo que esta idea de gobierno centralista... No me hagas eso, Diego. Sí. A mí me dijo el presidente que íbamos a llegar a Dinamarca. Y allí Para llegar a que Dinamarca lo que tiene que hacer es descentralizar la salud, Sí, no estoy de centralizarla. acuerdo. No, y aparte en un país de 5 millones uno entiende que haya ciertos servicios centralizados. Sí. En un país de 100 y tantos millones es imposible, Imposible es ineficiente centralizar. bajo A cualquier... lo que voy es, a ver, sí está construyendo un nuevo régimen, Sí. pero ese nuevo régimen no está sobre, digamos, bases de división de poderes y democracia. Sí, no, y de eso me ninguna parece manera. riesgosísimo. Oigan, ¿y les parece irreversible? Los críticos de la 4T lo que dicen es que esto está sentando las bases de un régimen que no fácilmente se va a desmontar, que busca la hegemonía. ¿A ustedes les parece de veras que es así? Porque hay algo constitucional o hay algo legal que no se puede quitar. Estoy de acuerdo. Sino porque veo muy complicado que Morena no tenga un peso muy grande en los próximos años. Muy Oigan, complicado pero porque ¿se acuerdan la que el oposición está régimen- débil. ¿Se acuerdan que el régimen priista era de reglas no escritas? Sí, duró nomás 70 años. Claro, pero a ver, Sí, bueno, ojo, pero no había votaciones a ver, libres, es ¿no? que mi punto es que la construcción de ese nuevo régimen, que yo todavía no lo veo suficientemente delineado, si va a ser, digamos, en torno a la persona, a la figura del presidente, los populistas autoritarios o presidencialismos del mundo tienen gobiernos ejecutivos muy eficientes. El problema de la Administración Pública Federal Mexicana es que está desmantelada. El propio Pero te presidente... estás pensando en Europa, en No, América es que- Latina, no, casi es que todos los movimientos populistas es no un tienen gobierno- gobiernos eficientes. Lo que digo, no hizo con tienen. los recortes es un gobierno obeso, ¿sí? Igual de obeso que antes, porque no ha recortado el gobierno, nomás le recortó los recursos de operación. Entonces es gobierno obeso e inútil. Entonces es Empleador doblemente grave, público. ¿no? Sí, El sector es público está empleador público. gravísimo. Sí, pero porque creo que en realidad el objetivo que tiene el presidente no es necesariamente construir las instituciones mediadoras entre la ciudadanía y el gobierno. Lo que él quiere es construir, que yo no estoy de acuerdo con eso, un cajero automático en donde cada ciudadano pueda de alguna manera desprender una parte del gobierno. Que bueno, yo me imagino que los liberales deberían estar muy contentos Sí, con eso. exactamente. Es como un cajero automático. El primero que No. lo vi decir eso fue Gabriel Said. Bueno, pues sí, claro. pero a ver. Pero no es con un cajero A ver. automático, es con un siervo de la nación, que es un militante de Morena, que Es es el verdad. que es el Con un representante. bancefi, A ver, o sea, con un ese banco del es- a ejército. ver, que Con un a ver, banco del sí, ejército, El peor. servidor de la nación, yo no entiendo por qué le siguen diciendo siervo de la nación. 2 años después se llama servidor de la nación. Servidor. Así se llama. Sí, el siervo nomás Es por el eso, ¿eh? único, es el que hace, digamos, los famosos, que también Padrones. tienen sus críticas y lo acaba de publicar, ¿o qué medio lo publicó esta semana? Sí, Proceso. levanta las del listas. bienestar. Pero en realidad ya después la transferencia es directa. ¿eh? Es directa. Sí, en algunos Todo, casos dependiendo claro. de cuál programa, Ojo, porque hay programas que hay un desastre en suponen... casi todo. Yo rescataría una parte. La apuesta por los salarios. Por tener mejores salarios en el país. Sí. Después de 30 y tantos años de depreciación salarial A constante. ver, vamos a ver este cuáles son gobierno las ha partes incrementado- positivas A que ver, podemos los ver, como la logros, que sin acabas duda, de decir. termino eso. A ver, A ver, ¿cuál? ha incrementado el salario mínimo de forma muy importante. Ajá. Con apoyo a los empresarios, qué bueno y todo, pero lo ha incrementado. La reforma de pensiones es positiva, creo que debió haber sido más ambicioso, pero es positiva. Y creo que la ley de subcontratación, si se llega a un acuerdo, bien, es bien procesada, puede llegar a tener buenos impactos. No tiene nada en contra Tres de patas. la ley Las de tres- subcontratación, las- pero porque esos fueron los 3 de Enrique. Sí, ¿Tú cuáles? pero no, me parece No, pero sueldos, salarios. Que Los tres esas tres son las únicas tres que yo veo así como de gobierno de izquierda, ¿no? Oye, la marihuana. ¿Qué? La La marihuana. marihuana, sí, a mí me hubiera gustado una mucho más liberal. Yo hubiera esperado algo mucho más liberal. Pero la izquierda es en el Pero a Estado. ver, rápido uno para rapidísimo. irnos No, a lo no, siguiente. coincido con salarios, pero gente como Santiago Levy, que tiene 30 años estudiando pensiones, dice que esta pensión es regresiva, que no es de izquierda, que es populista e insostenible. Es que Bueno, depende, con eso- depende demasiado del empleado, es cierto. Depende- pero Bueno, Levy, hablando de izquierda, Levy, pues Tampoco está es que sean grandes cosas las que acaban de decir. No, pero salarios igual importantísimos. porque Mejores que las de Peña y todas las demás, ¿eh? Eso sí. Nos faltó tiempo, porque ahora vamos a la fotografía. Bueno, a lo mejor aquí pueden decir también algo más. Esta fotografía que estuvo circulando en redes, que a nosotros y a mucha gente nos llamó la atención, porque es un gesto... Los que nos curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. ¿Qué tal? Es el Andrés Manuel López Obrador que conocíamos. Tan lejos, tan cerca. Tan lejos, tan cerca. Sí, me gusta ese nombre. Presidente, ¿Eh? me quedé esperando Dinamarca. Ah, ese es buenísimo. ¿Sabes que Dinamarca hace mucho frío, por eso no le bajó el himno? El reflejo Me del quedé esperando presidente. El El reflejo del presidente. Oigan, ahora están inspirados. Hoy paso.
No pase, no se va. Sí, hoy Claro. paso porque me gustaron muchísimo los que pusieron. ¿Puedo votar para...? Sí, claro. Sí, vota. El reflejo del Sí, Me es presidente. más gustó político, muchísimo el el más reflejo, poético. el Sí, está reflejo padre. del presidente. Es Pero muy está bien, bueno. ok, va. Esta sí se la ganaste a Diego, que siempre... Ya me tocaba una de póngale el nombre. Nunca has puesto Bueno. fotos, nunca has puesto Con esto nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Quédense con nosotros, estamos aquí con todo respeto. A 2 años de gobierno de AMLO, ¿cómo califica su administración? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. El 6 de diciembre, Enrique Alfaro llegará ya a 2 años de gobierno, donde tenía como objetivo principal la refundación de Jalisco, y hoy se ve distante de ese proyecto. Se ha empeñado con otras prioridades, como llevar la discusión con el gobierno federal y a un posible debate sobre el llamado Pacto Federal. Se le fue el 2020 entre el confinamiento anticipado, el botonazo y la creación de la Alianza Federalista junto con otros 9 gobernadores, con los que han confrontado a la presidencia de la República en un eterno debate respecto a si las entidades reciben menos de lo que aportan y en año de austeridad tendrán menos. Le han cuestionado que en un momento dado convirtió la pandemia en una competencia con el gobierno federal y el subsecretario de la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, abriendo otro escenario de confrontación constante. Quizás se le tendría que reconocer algunas decisiones anticipadas que han generado que en Jalisco existan espacios suficientes en los hospitales para enfermos con COVID-19 y en camas con ventiladores. No se ha saturado el sistema hospitalario y las tasas de mortalidad están 3 veces por debajo de la media nacional. Bueno, con el gobierno de Jalisco podríamos hacer un ejercicio similar al que hicimos con el gobierno de la República, un poco tener en cuenta que la epidemia es algo que no se les puede atribuir a ellos y los efectos devastadores tanto en salud como en economía, como en ánimo social, pues lo están viviendo todos los gobiernos del mundo. Pero, ¿qué te parece, Enrique, si empezamos con la parte política? Estos 2 años que lleva Alfaro, ahorita vimos en la cápsula que se habló de estos espacios que buscó de confrontación, también podríamos verlo como 2 años en los que se alimentó una figura. Sí, por supuesto. A ver, Y eso no, Alfaro podríamos decir que le salió bien. No sé, eso yo que se valora después, pero Alfaro tiene intenciones federales, nacionales, y claro que utiliza Corral. Y aparte, creo que ni siquiera tenemos que juzgar a los políticos por eso. O sea, los políticos hacen su labor, quieren ganar más votos, quieren ascender, y eso es parte de su ADN, ¿no? Hay que saber si en realidad lo que dicen lo hacen, ¿no? Eso Claro, es, digamos, y a el algunos debate. les sale y a otros no, ¿no? A Corrado le salió, por Ajá, ejemplo. es lo A que Corrado le estoy- salió. Alfaro, que también tiene que ver con los tiempos, que son distintos, federales, Sí. pero bueno. A ver, yo creo que en el tema político, Alfaro se ha beneficiado de que en su rancho no tiene ninguna oposición. Ninguna. El PAN y el PRI están destrozados, pactó con la universidad. Morena está... Pero Morena tiene figuras, tristísimas. tristísimas. O sea, Morena Entonces, está destruida. realmente el rancho lo tiene más o menos encaminado. Y con reflectores hacia Y afuera. creo que la confrontación, otra vez, igual que con el presidente, la política es confrontación. Eso, y la democracia es para unir esas posiciones tan distintas. Pero eso creo que no nos debería asustar. Sí. Ahora, ya analizando tema por tema, y podemos decir si el gobierno de Alfaro ha sido positivo o negativo. Yo creo que en algunos ha sido positivo y otros negativo. Pero este lado confrontativo creo que tiene que ver más con a quien no le gusta la personalidad del gobernador que realmente con hacer algún positivo o negativo. Ahora, esto de limar las cosas en el rancho, ¿es porque es un talento o porque hay una imposición o porque algunos organismos autónomos no están funcionando? Porque no hay nada que limar. Porque yo creo que, digamos, al igual es autoritarismo. que López Obrador se beneficia de la crisis del PRIAN, del PAN y del PRI, ese sistema, digamos, de partidos que se viene abajo. Él también se beneficia de eso, lo lee muy anticipadamente, ¿no? O sea, lo lee desde 2012, yo creo que lo lee bien, ¿no? Y creo que tiene mucho talento político el gobernador. Lo que no tiene, creo yo, tiene una nula capacidad de escucha, o sea, y es muy, muy, digamos,
reacio a la crítica, Dios, es todavía peor que López Obrador ahí, porque López Obrador juega con los medios. Enrique se enoja con los medios y se enoja con la crítica. Es muy intolerante y eso hace que también que sea un gobierno unipersonal, ¿no? O sea, es casi tan nulo el gabinete estatal como el federal, ¿no? Y eso creo que a la larga le va a costar, ¿no? Y la otra es que creo que el tema de la refundación fue un tema así de un ego descomunal que ahora está totalmente desinflado. Sí, hay una transformación yo coincido en que el problema principal del gobernador es su propio temperamento. No solo no escucha, es intolerante a la crítica, no solamente es confrontativo, que en política es correcto, sino, digamos, es demasiado rencoroso. Y en ese sentido, me parece que Memorioso, hombre. Es menos, digamos, seguido, proporcionalmente, digamos, que pienso que es, digamos, más polémico, aunque todavía tiene niveles de aprobación equivalentes a los de López Obrador a nivel nacional. En Jalisco más alto que López Obrador. 10 puntos de diferencia a favor de Alfaro. Pero creo que ha sido un gobierno igual mucho más discursivo, mucho más político, mucho más de retórica que real. Porque otra vez, si repasamos, digamos, las promesas y los hechos, el mayor planteamiento fue la refundación, que nunca la supieron explicar. Ni se necesitaba una constitución nueva, ni supieron nunca explicar que era un pacto social. Si nunca más bien pelamos en serio, era un planteamiento, nomás concluyo, era un planteamiento para, digamos, competirle al presidente. Si el presidente había ofrecido la cuarta transformación, entonces Alfaro ofreció la refundación. Ni una ni otra. La verdad es que aquí Alfaro, pues, la refundación ya la olvidó. Nadie peló la refundación. La transformación federal sí tiene pasos. La refundación en Jalisco tiene pasos. No los veo tampoco. Yo le quitaría la refundación, ¿eh? O sea, así es más fácil analizarlas. Estuvo hablando un año de eso. ¿Cómo hablando un año de eso, lo entiendo, pero en realidad, si el concepto... tampoco se me hace que haya una gran transformación a nivel federal, ¿eh? Así como para decir, hay un antes y un después. Pero bueno, más allá de eso, por ejemplo... Pero hay una idea de que quiere transformar. Aquí no está claro que quiere refundar. Yo creo que el gobierno de Alfaro es un gobierno más eficientista. Cree más en la administración. Enrique hace la política, pero incluso el perfil de los secretarios tiene que ver con administración. Son técnicos, no aparecen. Los mayores logros de esta administración. Por ejemplo, tendríamos que ver un para gobierno... mí el mayor logro del gobernador, y que no solo el del gobernador, fue los primeros meses de la pandemia. Yo te diría de marzo a junio. Hubo una estrategia muy clara, hubo coordinación con las universidades, hubo una estrategia incluso de incluir a sociedad civil, hubo un discurso unificado. Ya a partir de junio o julio las cosas empezaron a dificultarse porque también la pandemia empezó a ser más larga. Sí, era mucho más complejo tomar decisiones. Porque quisieron sacarle demasiado juego al chicle. Vieron que le estaba redituando políticamente y quisieron estar innovando hasta llegar a lo del estadio, que fue patético, ¿no? Es decir, pero, yo creo que ese que es un gobierno eficiente, creo que hay 2 o 3 personajes que les gusta resolver las cosas rápido, no necesariamente bien, ¿no? Pero fuera de 2 o 3 personajes operadores, lo que tienes es un gabinete bastante chato y con muy poca capacidad de decisión. ¿Pero no crees que es un gabinete que procesa y un gobierno que procesa mejor las cosas que otros? Yo, a ver, yo, por ejemplo... Incluso creo que a veces se pasan... En obra pública son muy eficientes, entre comillas, pero luego trabajan en proyectos ejecutivos y rehacen obras, y eso luego no lo contabiliza, porque ellos inauguran la obra y la están rehaciendo y rehaciendo. Ven las ciclovías, la están metiendo una y otra vez. Digamos, los logros de esta administración a 2 años? El manejo de la pandemia... A mí se me hace que fue un tema pues sí, que lo pondría a diferencia de López Obrador. Aparte que la gente le calificó positivamente. Y además como que responde, o sea, este buen manejo de la pandemia responde justo a este carácter del gobernador que están hablando, que es este instinto, ¿no? Incluso muchas personas que lo habían perdido te decían después de la pandemia, por fin regresó el Alfaro que conocemos. Reacciona, es este olfato, es esta capacidad de articular, porque no es que la Secretaría de Salud haya funcionado perfectamente, sino esa capacidad de ver, con la universidad me puedo coordinar, con la sociedad me puedo coordinar, puedo inventarme esto. No es tanto la infraestructura del gobierno, ¿no? Fue político. Es político, Fue un instinto político muy bueno. Y que tuvo consecuencias positivas. Pero las partes como lo que tiene que ver con el gobierno de Jalisco, que tiene que ver con lo que están diciendo, a ver, por ejemplo, la obra
pública que se le había encargado, el sistema de salud del gobierno de Jalisco. Ahora, por ejemplo, veo que anuncian una cosa maravillosa, que es que ya va a haber unas redes para poner la vacuna. Pues no es el gobierno de Jalisco el que lo va a poner. Universidad de Guadalajara. Está articulándose con la Universidad de Guadalajara, que me parece fantástico. No todos los gobiernos tienen que hacerlo todo, articúlense con quien puede. Y pero, con quien lo tiene. Yo creo que Cierra el refrigerador. Gobernar es usar todos tus recursos. Claro, Todos. Sí. claro. Por ejemplo, me parece que en el tema de la seguridad, lo que ha logrado esta administración de Enrique Alfaro es estabilizar, que no siga empeorando, pero no ha mejorado. Y los niveles Ahora, son intolerables. en ¿no? tema de seguridad, si quieren, vamos por tema. También pasó con Aristóteles. Aristóteles tuvo, si ven los datos, Con de Aristóteles 2000, Sandoval, de el anterior marzo del gobernador. 13 a mayo del 15, cuando fueron los bloqueos del 1 de mayo, casi ves todas las cifras desde la baja. No se crearon las instituciones necesarias, ni se capacitaron los policías necesarios. Y se le en disparó. cuanto empezó a haber una disputa de plaza, pues volvimos a ver. Yo creo que ahorita las cifras están claras. Pero hay hay descenso en casi todos los delitos. El tema es, o la pregunta es, ¿eso va a perdurar? ¿Es sustentable en el tiempo? Ahí es donde creo que no hay las instituciones necesarias para garantizar eso. O sea, no se han hecho trabajos de fondo para... A ver, ¿cómo vas a refundar el Estado? No puedes refundar la Fiscalía, no puedes refundar la Secretaría de Educación, no puedes refundar la Secretaría de Salud. O sea, entonces, a ver, yo hubiera esperado una refundación, digamos, de abajo para arriba, ¿no? Y no en la Constitución, a ver si eso mejora lo demás. Que también está pendiente. Claro, No, no, es eso... que ya se haya hecho y ahí va. No, es que eso ya no va a suceder, ¿no? Ya no va a haber una nueva Constitución. qué bueno. No, qué bueno, o sea, yo creo que... pero, a ver, yo creo que es un gobierno, digamos, mucho menos bueno de lo que ellos creen, ¿sí? Y de lo que creen en la Ciudad de México, ¿no? Porque se ha logrado vender muy bien en la Ciudad de México, pero bastante, digamos, estable sin chipotes, ¿no? Es decir, ha sido un buen gobierno a secas. Claro, Un buen gobierno a secas no es una No es cosa mal mala, gobierno, ¿eh? no, es que O menos sea, en pandemia. un buen gobierno a Y menos en secas, pandemia. Lo que pasa es que ellos creen que doy son... de brincos. Pero no es una marca. Claro, Suecia. porque acuérdate Pero es como que, los es que argentinos, no hay que básicamente juzgarlo por los que creen que son. Claro, el primer año fue decir dos cosas. Vamos a refundar el Estado y va a amanecer un nuevo Jalisco, y todo lo de antes fue corrupto y peor. Ni una ni otra. Ni refundaron ni pudieron demostrar que lo anterior era corrupto. Tan es así que no hay, digamos, nadie importante procesado por corrupción en secciones anteriores. Todo lo contrario. Se presume Que eso de un debería pacto tomar de... una fiscalía Ahora sí, que pero- no base... Que no quiso automáticamente. el segundo año, Pero el segundo año descubrir que no de son mesiánicos el segundo- no es cosa mala. No, yo tampoco. Pero el segundo año de Alfaro creo que es mejor precisamente porque en marzo se anticipa, porque ve la oportunidad y maneja bien la pandemia, sobre todo los primeros meses cuando todo el mundo estaba poniendo mucha atención a eso, y luego ya lo hace mal, con inconsistencia, pero digamos que ya Bueno, quedó instalado. ¿Usted qué en el- opina? ¿Lo hizo bien Alfaro estos 2 años? ¿Lo hizo mal? ¿Lo hizo más o menos y eso es bueno? Ya se queda usted con esas reflexiones y nos vamos a un corte. Estamos aquí con todo respeto. A 2 años de gobierno de Alfaro, ¿cómo califica su administración? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Inicia una versión de la FIL distinta, virtual, pero con discursos fuertes contra el gobierno federal. Jalisco se anticipa otra vez y con apoyo de la UDG arma desde ahora los centros de vacunación de COVID-19. López-Gatell se molesta por el madruguete. Guía ética para la transformación de México. Espérala próximamente. Serán 10 millones de ejemplares. Vamos a los mini debates y empezamos con este tema de los discursos en la FIL como respuesta a lo que había dicho ya en la mañanera el presidente López Obrador. ¿Qué te parecieron, Ibabel? Ay, tengo que decir que me quedo con esa frase de Enrique Alfaro cuando dijo, pues si alguien critica esto, lo único que hay que hacer es sonreír. Estoy totalmente de acuerdo. Y con lo que dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, que es bueno, y si quieren criticar a la feria, bienvenida sea la crítica porque tenemos 35 años fomentándola. Y dicho esto,
se tienen que sonreír y podemos recibir esa crítica porque ya vieron qué fantástica está la FIL y las charlas y las conferencias. O sea, realmente lo que pasa con la 4T, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Yo sí encanto. Claro, pero está esto que es maravilloso. Yo creo que esto es una señal más de un presidente que se ha vuelto muy autoritario, con todo lo que no piensa como él. Yo he estado en FIL muchísimos años y no pienso como Aguilar Camín, no pienso como Krause, al revés. Estoy en la contra de lo que ellos piensan y aún así voy a conferencias, a pláticas, a conversaciones que son bastante simpatizantes de la Cuarta Transformación y lo han sido por muchos años. Entonces, creo que la pluralidad de la FIL no está Claro, yo debate, creo que es un rencor, una envidia, una venganza del presidente previo a la FIL, cuando en realidad pues, es uno de los espacios intelectuales, políticos, académicos, culturales más importantes no solo del país, sino de América Latina. Me parece que criticar de lo poco bueno que hay en este país, independientemente de que su artífice sea el exrector Padilla López, me parece un despropósito monumental porque todo el mundo estuvo en desacuerdo, salvo los muy duros del presidente, porque hasta Paco Ignacio Taibo II aquí ha venido y que a Paco criticar Ignacio todo. dormía era un mueble más en la FIL, hombre. Estaba inventariado, claro. Oye, pero nada más rápido, creo la respuesta es elegante, ¿no? No, Tanto pero- por ellos como por parte de la FIL con sus Déjame darme, conferencias. pero yo creo Sí. que el presidente fue una barrabasada, ¿no? que no es más que este ego de que creer que ya todo es a favor o en contra de él, todo sucede alrededor del señor presidente, y si la FIL existe es porque van a hablar en contra de él. Lo que me pareció, yo no le hubiera dedicado el tiempo que le dedicaron a contestarle al presidente. Yo lo hubiera Coincido plenamente dejado contigo. pasar completamente. Pero si bueno, lo dejas pasar, Pero fue Diego, elegante. si lo dejas pasar, el problema es que esas ideas Uno. van adquiriendo carta de naturalidad. Y no lo Creo que es mencionaron. importante debatirlas. Y no lo Una pequeña mencionaron por respuesta, su pero no nombre. los Tal tres. vez, No sí, los porque tres. aparte ensombrense toda la Y fila. no O sea, lo eso- mencionaron por su nombre. Eso Sí, fue lo que a mí me pues, gustó. Me dijeron, pero- la crítica es bienvenida. Sí, y me gustó que pero fuera así de terminó siendo elegante. el centro del debate eso y no otras cosas. Pero bueno, el otro tema es lo de la vacunación. Presenta la Universidad de Guadalajara junto con el gobierno del estado este esquema para usar la cadena de frío. No sé si será suficiente o ahora hay que meterle más frío. A Los congeladores de los Oxxos, tal vez, ahí sí, a los- pasando las vacunas los uno a uno, pingüinos, los hasta que lleguemos a paleteros, etcétera. Oye, Pero, lo dirás de broma. ¿cómo? Empezamos contigo ahora, David. Yo creo que otra vez la Universidad de Guadalajara ofrece las soluciones técnicas, científicas, académicas, más estratégicas, y el gobierno del Estado la estrategia política. Creo que ha habido un buen entendimiento, una buena mancuerna, y Jalisco es uno de los estados más preparados ahora para distribuir y aplicar la vacuna. Me parece bien. Sí, creo que la relación gobierno del Estado-UDG ha dejado saldos positivos en general, enfrentando la pandemia. Yo lo único que espero es que el mismo diálogo pueda existir con el gobierno federal, porque al final quien va a tener las vacunas, quien las va a importar, quien va a decidir cuáles, si son Moderna, si AstraZeneca, qué tipo, es el gobierno central. Entonces, bueno, por mucho que seamos República Independiente de Jalisco, pues seguimos allá esperando que lleguen. Si usted se perdió uno de los primeros segmentos en los que dijo Diego Petersen que en Dinamarca la salud estaba municipalizada, bueno, pues yo se los recuerdo, porque este es un ejemplo de cómo tenemos que manejar estrategias locales y territoriales. Y ahorita dijo Enrique de broma que lo de los Oxxos, pero yo creo que no habría nada mejor que los camiones de Bimbo y los Oxxos para distribuir la vacuna en el país. Sí, o sea, yo diré que el ejército. Lo único que diría, me parece que está muy bien que trabaje no deje el gobierno del Estado, y que creo que ha sido uno de los éxitos de que no nos ha ido tan mal como otros estados en la pandemia, tiene que ver con digamos, el aporte científico de la Universidad de Guadalajara. Creo que en este caso también, otra vez, se anticipan políticamente a decir ya estamos preparados, ya estamos listos, Falta cuando ver. ni siquiera sabemos qué vacuna va a llegar, si requiere frío Pero o no. es que juzgar que los políticos ver. tengan intenciones políticas se me hace como... Pues sí. a ver, O sea, A ver, el no, anuncio pero nada más anticiparse, consiste no. en la parecen decir, a ver, articulación cuando entre la llegue la universidad. vacuna tenemos un plan para distribuirlo, está bien. o sea, Eso. Pero ¿cuál vacuna? No saben siquiera No, cuál. Bueno, pero cuando lo llegue la importante que- de esto claro. es que hay una articulación y que Desde la sabemos que piña. va a haber una Tenemos articulación un plan para hacer un gobierno y edificio, no sabemos universidad. dónde, pero... No, pero a ver, sabemos que los siguientes meses va a llegar, entonces mejor hay que no tener el plan por si llega o no Sí. llega. No hay plan, hay firma de articulación, pero eso es mucho. Eso es mucho. No, a ver, por Que ya está. Y una articulación que ya estaba y está Claro, muy es bien que que la el presuman. y que gobernador la hagan. saca raja política De todo. de su naturaleza. Pero está bien. De su Bueno, naturaleza. y normal. el tercer mini debate fue esta maravillosa guía ética que presenta el señor presidente, que no sabemos qué entienden por ética los que lo hicieron, por qué hacen una guía ética, en qué se están metiendo. Ahora comenzamos contigo, Abel.
Mal que el gobierno se meta en estos terrenos, contradicción que le llame guía ética, no puede haber una guía ética. La ética es un programa permanente de la voluntad para escoger entre distintos comportamientos de manera racional, porque no sabemos en qué momento es importante, correcto y bueno decir la verdad. Confunde moral con ética. Ay. Y acaba siendo una guía moral. No, y además me parece muy mal que lo haga el gobierno de la República. Esos son terrenos que parecen buenos, que parece que es que hay una buena intención, que está bien que hablemos de la dignidad. No se confundan, eso no está bien porque termina siendo excluyente. Las religiones no son malas, son buenas, hablan de amor, pero terminan siendo excluyentes y el gobierno no puede perder su universalidad. Es un ejemplo más de lo que significa un gobierno panfletero, es decir, pretender cambiar a la sociedad con una guía práctica, un manual de aplicación, es ridículo. No, hay que pensar en contenidos cívicos, éticos, sociales en la educación formal. Hay que transformar el sistema educativo, pero sacar una publicación como libro vaquero y pretender con eso de arriba abajo, como dice que se barren las escaleras y la corrupción, me parece un despropósito, otra vez que le estamos dando demasiada importancia, pero que le sirve para su discurso porque lo ven como el padre del párroco que va... Es peligroso, pero ese discurso está en la sociedad. Hay mucha gente que lo que te dice es necesitamos una revolución ética y moral en esta sociedad. Faltan valores. No, por eso, a ver, no lo hace porque sea tonto, lo hace porque sabe que ese discurso no está entre nosotros, pero sí está bastante... No tiene nada. Ahora, yo le voy a citar a un conservador, a Mitterrand, que decía, la ley es la moral de la República. Claro. Ahí se acaba. Un conservador, Exactamente. No, lo digo de broma, lo digo de broma. Porque seguramente cuando escuche el presidente la frase, va a decir, ese es conservador. Pero voy a añadir a eso que la ética pública sí es el entramado normativo. Claro, o sea, por no supuesto. necesitamos una ética pública que sea una guía. No, es el entramado normativo. Y yo diría que no hay nada más conservador que esta idea de que los valores anteriores eran mejores, que hemos perdido, entre comillas, valores. El sistema axiológico de una sociedad se va transformando y se pierden las cosas buenas y se ganan otras. Yo creo que hay valores mucho más positivos el día de hoy que los que había hace 20, 30, 50 años. Pero sí te voy a decir uno. Inclusión, tolerancia, inclusión. Reconocimiento. Pero sí te voy a decir uno que perdimos. Creo que somos una sociedad menos cohesionada y con una identidad menos colectiva. Somos una sociedad hiperindividualista. Yo sé que a algunos les gustará eso, pero el hiperindividualismo nos ha llevado a cosas muy negativas. Y que tiene que ver también desde decisiones urbanas que por rompen el tejido de los barrios, etc. Claro, la falta de solidaridad. Hasta el estado de bienestar, hasta que todo eso... Pero no es una pérdida de valores. O sea, a mí lo que me parece pésimo es la idea de que se pierden valores. Yo sí creo que la cohesión sí es un valor. O sea, se transforman para bien y para mal. Lo que pasó es que pasó de ser cohesión a ser hiperindividualista. Por eso, y eso nos ha dejado muchos de los problemas que tenemos. tenemos. Pero aún cuando estemos realmente frente a una crisis de valores y queramos rescatar eso, hay maneras de hacerlo. Hay una época en el mundo que no haya crisis de valores. Un decálogo moral. Pero no hay crisis de valores ni pérdida de valores. Hay valores nuevos que no nos gustan. Es lo que está diciendo Diego y estoy totalmente de acuerdo con él. Hay valores nuevos que no nos gustan. No hay crisis de valores. ¿Cómo va a haber crisis de valores si hay valores que están funcionando perfectamente, como el hiperindividualismo? Ahí no hay crisis alguna. Y creen que eso es lo mejor que le ha pasado a México. Yo no estoy de acuerdo, pero hay gente que en esa transformación ve algo positivo. Entonces, la axiología es eso, es un cúmulo de valores que está en permanente transformación y tú no puedes ser una guía de cuáles son los buenos y los malos. Del gobierno. Claro. Pero de que tenemos un grave problema de cohesión social. Eso sí, pero no de valores. Vamos a abrir un debate nacional en torno a temas de solidaridad, subsidiariedad. Y creo que eso tiene que llegar desde el debate de la academia, desde el debate de la sociedad civil. No tiene que llegar desde el gobierno, pero sí creo que detrás de eso hay un problema de individualismo exacerbado. Tenemos problemas de individualismo, que los gringos, no de valores. Pero hay gente que lo ve como positivo. No, seguro sí. Y por eso y estoy de acuerdo hay que debatirlo. Estoy de acuerdo con Ibabel. No es una crisis de valores, es la sustitución de unos valores por encima de otros. Claro. Pero la semana pasada hubo un premio La Neta No y este fue el ganador. El premio La Neta No a lo más lamentable en la política y el servicio público se lo lleva esta semana Gerardo Octavio Solís, fiscal general de la Fiscalía de Jalisco, por la rueda de prensa sobre el caso Tomé. Honor a quien honor merece. Bueno, No, bien ganada, ¿eh? es que cuando das una rueda de prensa y tienes que anunciar la trama, pero ya sabes el final,
tan complicado. Sí, era complicado. Te vas confundiendo, ¿no? No. Y quieres decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esto, fue en Nayarit, Sí, pero sí, es de fue Acámbaro, error. aunque no era de aquí. Oye, pero la disputa estuvo buena porque la Contraloría también Bueno, es que Jaime lo traía hizo la su Contralora. tarea. Hizo su tarea la Contralora para salir Bueno, en el cuadro de movió sus horror. redes. ¿Quiénes son los de ahora? Pues a ver, los nominados, David. Yo nominaría a Fernández Noroña una vez más, porque Sí, ese hizo un clientazo, episodio- casi como Villanueva. Claro, Oye, si le claro. ponemos así, ¿no, Noroña? Así no Así no Noroña, Noroña. exactamente. Claro, que ya no El se premio llama- Noroña. La neta el no, premio sino Noroña, el para que premio lo sepa, Noroña. que obligó a suspender y reanudar la sesión del INE porque no quiso ponerse el cubrebocas. Simple y Idiota. llanamente dijo que no. Pero además fue larguísimo el debate con el presidente del Pero para INE. eso lo hacen, hombre. Para eso lo hacen. Así que nominado Noroña por su desacato legal y civil. Y Babel, tú tienes un nominado. Yo tengo un voto para Noroña y tengo otro nominado que es Paco Ignacio Taibo II en la Feria Internacional del Libro Platícanos. Virtual porque se presentó, no se esperaba menos, ¿no? Paco Ignacio es bravucón, es un poco como Noroña, el Noroña de las letras, pero esto de venir a decir que efectivamente la Feria Internacional del Libro era el espacio de Si los era un mueble de la conservadores. FIL, no, este cuate Taibo, ¿no? Era un mueble, todos los días estaba ahí. Consentidazo de la Oye, FIL. y el presidente Y que ha seguirá escrito varios siendo, libros. y qué bueno que Y siga qué siendo bueno. un consentido de la FIL, Paco Ignacio Pero sí es Taibo. una incongruencia que critique sí, algo pero la neta no, Paco Ignacio. sí, malagradecido. no. Enrique, tu nominado. A ver, yo nominaría a la dupla, en este caso Alfaro Lemus, por el asunto del partido. No porque haya salido mal, que salió bien el protocolo, pero ya no entiendo la congruencia. Si hace una semana había condiciones para entrarle a que Es que la gente solo fue estuviera en los piloto. estadios. Solo fue piloto. Pero son como Batman el y número Robin cero. 50 años después. Creo que sí, ¿no? Es que aparte el juego como el 1-2, porque El 1-2, claro. Lemus avienta el tweet, después Se Alfaro de adelantan, esta rueda de se prensa y ahora adelantan, vas tú, ¿no? Y ahora Lemus sale desde el lunes con un tweet también Perfecto. diciendo, pues no, y Entonces, ahí están los nominados, Noroña, Paco Taibo, 2 y la dupla, La dupla. Alfaro Lemus. La dupla de los Y bueno, niveles. la semana pasada también hubo apuestas, vamos a ver quién ganó. En el capítulo anterior de Con todo respeto, la apuesta fue: ¿se cumplirán los protocolos de salud en el partido de Chivas contra América? Y Babel y Enrique le atinaron, porque dijeron que sí. Veamos ahora cómo nos va la siguiente semana. Y bueno, Abrazados, ¿eh? la apuesta para esta semana Enrique. rápidamente es si va a renunciar o no el presidente del Tribunal Electoral. Porque hay que recordar que la Unidad José de Luis Inteligencia Vargas. Financiera le detectó muchísimas irregularidades y por tanto está bajo ¿Se sospecha. va o no se va? No se va. No se va. Se va. Debería, pero no se va. Yo creo que sí No se va. vale esa apuesta. Debería. Estoy en mi guía En el ética. deber ser, En mi guía en el ética. deber ser. Entonces digo, no. Solo yo dije que no se va, ustedes Tú creen dices que sí se va. y ustedes que no se va. Ya la cambió. Ya la No, yo digo que sí se va, ustedes que no se va. Vámonos, porque los que sí nos vamos somos nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos ponemos los cubrebocas nosotros porque no somos Noroña. ¡Hasta liberar! We need strong borders,